Bien, pues entonces vamos a pasar a la siguiente etapa que vendría siendo crear un perfil del observador o del usuario. Entonces, si vamos aquí a Tools, usamos User Profile Manager. Entonces podemos tener varios perfiles. Por ejemplo, si ustedes acostumbran ir a diferentes lugares hasta tomar fotografías, pues pueden crear un perfil para cada lugar donde están fotografiando. En mi caso, mi observatorio es permanente, así que ya tengo aquí el nombre del observador, cómo se llama el observatorio, la elevación del lugar donde está, las coordenadas, latitud y longitud. Y aquí en Site Horizon, yo tengo ajustado 30 grados, se puede poner, si tienen un horizonte libre que no tengan nada que les obstruya y la visibilidad sea clara, pues pueden bajarlo. En mi caso, a mí me gusta empezar a fotografiar con objetos que estén cuando menos 30 grados por arriba del horizonte para evitar la mayor cantidad de atmósfera posible y tener una imagen mucho más nítida. Entonces aquí pues, ustedes tendrían que llenar todos los datos de acuerdo a donde se encuentren. Una vez que terminen, le ponen en Save. Hay varias opciones de dónde sacar esta información. Lo pueden importar de su telescopio si ya tienen sincronizado, o sea, arrancado su telescopio, si tiene su control de mando y tiene las coordenadas y todo, pues lo pueden importar de ahí. O pueden mandar esta información al telescopio. Una vez que lo tengan, le ponen el nombre que quieran y le dan guardar. Y les recomiendo que pongan, bueno, si siempre va a estar permanente en el mismo lugar, pues pónganlo, usar este perfil como predeterminado para secuencias nuevas. Si no, si van a ir a diferentes lugares, pues entonces no lo pongan para que cuando ya estén en el lugar donde van a fotografiar, seleccionan el perfil que quieran y ya se modifica toda esta información. Entonces se le da Save y le damos OK. Ahora, Sequence Generator Pro es un programa muy poderoso que requiere de muchos ajustes. Pero una vez que ya todo está ajustado, realmente es cuestión de un solo botón para poder empezar a fotografiar. Así que esto a lo mejor va a ser un poco intimidante, pero créanme que no lo es. Entonces ahora vamos a Equipment Profile Manager. Quiere decir el que va a manejar los diferentes perfiles de equipo. Aquí ya no se trata del lugar de donde se está observando, ni de quién está observando, sino con qué equipo se está observando. Entonces yo tengo diferentes telescopios con diferentes cámaras. Entonces para cada combinación de telescopio y cámara tengo un perfil determinado. Hay telescopios que no tienen equipos que sí tienen otros telescopios, entonces por eso es importante cambiarlo de acuerdo al equipo que se está utilizando. En mi caso, ya utilizo únicamente una sola montura que está permanentemente puesta en el observatorio, entonces ya no tengo ese problema, pero si tienen varias monturas, pues pueden crear un perfil con la montura, el telescopio y la cámara que vayan a utilizar. Entonces, yo en mi caso ya tengo todos estos perfiles creados. Entonces voy a abrir uno de los que ya tengo para que vean cómo es. Por ejemplo, este es el que más utilizo. Es un telescopio refractor de 152 milímetros con una cámara ATIC 414X. Entonces, al momento de seleccionar ese perfil, todos los ajustes que tengo para ese perfil ya están puestos. Aquí ya tengo todos los ajustes puestos. Eso ayuda a ahorrar muchísimo tiempo. Lleva tiempo
prepararlos, pero una vez que está ajustado, nada más se selecciona y listo. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo este mismo telescopio, pero con la cámara 1600 y con un focal reducer. Entonces, si voy a usar ese, pues pico acá y ya en cámara eh, cambia automáticamente a la SUO cámara. Si le pongo la ATIC, cambia a la cámara ATIC y con los datos de la cámara ATIC. Entonces, bueno, ahora vamos a crear un perfil. Entonces, suponiendo que ustedes no tienen nada de esta información puesta, como va a ser el caso, entonces aquí tenemos varios tabs, varias pestañas de los diferentes eh, equipos que se controlan con en este perfil. Entonces, lo primero pues, es la cámara. Entonces, en esta ventanita, si ya tienen los drivers instalados de su cámara, a la hora de abrirlo les va a aparecer la cámara que hayan instalado. Si tienen varias cámaras como yo, pues les va a aparecer las diferentes cámaras. Seleccionan su cámara y se van a Settings. Y en Settings ahorita estoy haciendo este video fuera de mi observatorio, así que no tengo ningún equipo conectado en este momento, pero este es el driver de la cámara. Entonces aquí me dice que no está disponible porque no está conectada. Cuando está disponible aquí aparece Available, entonces selecciona y le doy OK. ¿Okay? Aquí estos son ajustes, como les expliqué en el video anterior, permanentes. Cada vez que yo abra este profile o este perfil, estos ajustes van a aparecer. Entonces, si es una cámara que tenga enfriador, aquí puede uno seleccionar a qué temperatura quiere enfriar la cámara. Esto es en temperaturas de grados centígrados. Cada cámara tiene sus limitaciones. Unos pueden enfriar hasta 40 grados por debajo de la temperatura ambiente, otras 35, otras 30, otras a lo mejor menos. Entonces, yo en lo particular lo que hago es buscar una temperatura que pueda mantener todo el año. ¿Para qué? Para que no importa en qué época del año esté fotografiando, pueda crear una librería de, por ejemplo, de dark frames, imágenes de calibración, y de dark flats y de vallas. Y entonces ya las tengo guardadas, esos no cambian porque al tener siempre la misma temperatura en la cámara, puedo utilizar esos darks para diferentes épocas o diferentes días, diferentes meses. Lo que hago es que creo una librería cada 6 meses para que si la cámara empieza a tener fallas en algunos de los píxeles y empieza a tener hot pixels o píxeles que ya no funcionan, pues tener unos nuevos darks. Pero al ser un equipo que está permanentemente puesto, pues realmente el deterioro de la cámara pues es muy lento. Entonces, si ustedes empiezan a notar que sus fotografías aparecen hot pixels y que no los pueden corregir con los darks que tengan creados, pues es momento de crear una nueva librería de darks. Entonces, la otra razón por la cual no lo enfrío tanto es no me gusta tener el enfriador de la cámara, el pelter, trabajando siempre al 100% para mantener una temperatura, ya que a lo mejor estoy equivocado, pero siento que si se mantiene forzando el enfriador continuamente al 100%, pues tarde o temprano va a acabar descomponiéndolo.
Quizá estoy equivocado, si es así, déjenme sus comentarios. Bien, entonces aquí podemos seleccionar a qué temperatura queremos que se enfríe y en cuánto tiempo. Siempre es recomendable enfriar las cámaras poco a poco. No es recomendable poner el 100% del enfriador inmediatamente, sino que vaya incrementándose. Nos podemos poner 10 minutos o inclusive hasta 15 minutos. Y para que se caliente una vez que termina la sesión de astrofotografía es lo mismo. El telescopio necesita calentarse poco a poco. Y eso les va a ayudar a preservar la vida de su pelter, de su enfriador de la cámara. Luego aquí tenemos varias opciones que son, si queremos que la cámara se empiece a enfriar tan pronto se conecte la cámara, esto ya va a ser preferencia de ustedes. Yo en mi caso no me gusta porque en ocasiones llega a haber algunos problemas ahí de conexión debido a puede ser por la humedad o por lo que sea. Y a veces es necesario resetear el programa o algún equipo o lo que sea. Y estar calentando y enfriando la cámara repentinamente pues va a cortar la vida del enfriador. Entonces yo normalmente no lo pongo, yo prefiero enfriarlo manualmente con el control de temperatura aquí en los paneles que ya ajustamos. Luego tenemos que se enfríe cuando empiece la secuencia. Esto puede ser útil en el caso de que uno pueda programar la secuencia si tiene un observatorio como lo tengo yo. Pues lo deja uno programado y hasta le puede uno decir a qué hora empiece a fotografiar y entonces solito va a conectar el equipo, solito va a hacer todo. Y entonces ahí sí es indispensable ponerle que enfríe la cámara tan pronto ya sea se conecte o tan pronto empiece la secuencia. Luego que caliente la cámara cuando se termine la secuencia, también es importante. Aquí estos valores de ganancia por ADU, aquí hay varios, bueno, la opción es o no se tiene el ajuste o que a la hora que se conecte la cámara, pues la cámara le dé la información de acuerdo a esto. Luego, aquí en las especificaciones de la cámara, pues ahí va a depender de cada cámara. En este caso tenemos el ángulo, si tienen un rotador, pues los empiezan siempre con la cámara en alguna posición en especial, pues aquí lo pueden poner. De lo contrario, pues esto va a estar dictado de acuerdo al rotador que tengamos acá. La escala son segundos de arco por píxel en binning de 1 por 1. Entonces hay que hacer este cálculo. Para hacer este cálculo se necesita el tamaño de los píxeles de la cámara en microns. Se divide entre la distancia focal del telescopio y se multiplica por una constante que es 206.3. Y entonces eso nos va a dar cuántos segundos de arco por píxel estamos, pero la escala que tenemos. En este caso, esta combinación del telescopio con esta cámara sin reductor focal es de 1.48. Luego el readout noise, eso viene en las especificaciones de la cámara. En este caso esta CCD de ATIC tiene un readout noise de 5 electrones por ADU. Entonces aquí se pone y luego el tamaño del sensor, cuántos píxeles tenemos de ancho y cuántos píxeles tenemos de alto. ¿Okay? Y aquí en Download Times and Options, la verdad es que yo siempre lo he tenido así en 0.
porque no sé realmente cuál es el tiempo que se tarda en bajar una imagen. La verdad es que no lo he calculado, no lo he visto, así que no lo tengo en cero. Luego nos vamos a la pestaña de filtros y si tienen una rueda de filtros es lo mismo. Seleccionan la rueda de filtros que tengan de acuerdo a los drivers que tengan instalados en su computadora. Le dan en settings y en settings, bueno, obviamente aquí me dice que no la detecta porque no está conectada, pero si está conectada entonces se abre el diálogo de los settings de la rueda de filtros. Y aquí en cuánto queremos que demore en el cambio de filtros. Yo no quiero que demore nada, quiero que cambie los filtros inmediatamente, entonces es 0, pero si por alguna razón necesitan cambiar el filtro, a lo mejor es una rueda de filtros manual, pues entonces tienen que ponerle ahí una demora, que el tiempo que se tarde ustedes en cambiar el filtro. Luego aquí, si presionamos este link, este botón, pues tenemos esta ventana en la que nos dice cuántos filtros tenemos. En mi caso yo tengo 7 filtros. Entonces en el filtro número 1, la posición 1 de la rueda de filtros es el de luminiscencia. Entonces aquí uno puede ponerle el nombre que quiera. Yo le puse lum. En el 2 el rojo, en el 3 el verde, en el 4 el azul, en el 5 el de hidrógeno alfa, en el 6 el de sulfuro 2 y en el 7 el de oxígeno 3. Si yo por alguna razón cambiara el orden de los filtros dentro de la rueda de filtros, pues así lo tengo que indicar aquí. Entonces con estas flechitas aparecen todos los filtros que tengo. Entonces lo puedo seleccionar en caso de que cambie el orden. Si ustedes pusieron sus filtros en diferente orden, bueno, pues aquí pueden seleccionar qué filtro tienen en cada una de las posiciones. Luego para el tiempo de exposición para autofocus. Entonces, en el caso de los de banda estrecha, pues a lo mejor sería buena idea ponerle unos 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Y para los de RGB, pues yo creo que con 1 segundo es más que suficiente para capturar. O bueno, podemos ponerle 1 segundo en luminance y podemos ponerle 2 segundos en RGB. Ahora, aquí lamentablemente se me reseteó todos los ajustes que tenía para esta combinación. Entonces perdí la información que ya tenía hecha del punto de enfoque para cada uno de los filtros. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer es, ya una vez que conecte el telescopio, hacer una rutina y ver cuál es el punto de enfoque para cada uno de los filtros y ya va a aparecer aquí. Luego para los flats, aquí también nos va a aparecer la información de los flats. Esta información la vamos a obtener de una herramienta que tiene Sequence Generator Pro, que se los mencioné cuando vimos el contenido de cada una de estas pestañas, que es el de Flats Wizard. Entonces con ese Flats Wizard el programa automáticamente va a detectar cuál es el tiempo de exposición ideal para cada uno de los filtros. Entonces bueno, una vez que tengamos esto, damos OK y nos vamos a la siguiente pestaña, que es el del enfocador. Si cuentan con enfocador automático, bueno, pues aquí de la lista lo mismo, seleccionamos qué enfocador tenemos y es el que vamos a seleccionar. En este telescopio en particular tengo el USB Focus y lo mismo, nos vamos a Settings. En este caso me va a volver a decir que no lo detecta.
decimos en qué puerto de comunicación está y toda la información del motor del enfocador que tenemos, el, el paso de cada step, de cada movimiento del enfocador, de qué tamaño es. Y si tenemos backlash, pues recuerden, el backlash es del enfocador, no de los motores. Entonces aquí, dependiendo del enfocador que tengan, yo en mi caso este telescopio en particular tiene mucho backlash en el enfocador, así que tengo que tener 150 steps, o sea 150 microns, para compensar ese backlash. Aquí el máximo incremento en steps y la máxima posición. Como es un enfocador absoluto, de posición absoluta, sabe perfectamente en todo momento en qué posición está. Entonces ya le damos OK y nos vamos acá. ¿De qué tamaño queremos que sea cada cambio, cada step? En este caso yo le puse 10 microns y el enfoque o grueso, vamos a llamarle, de 150. Aquí en el reverse direction tienen que ver dependiendo de los motores. Hay veces que los motores se conectan de un lado del enfocador o del otro, y eso va a depender de que cuando uno le dé hacia adentro, realmente camine hacia adentro el enfocador, o si le pone uno hacia afuera, que camine hacia afuera. En el caso de que a la hora de que quieran mandar su enfocador hacia adentro y se vaya hacia afuera, entonces hay que ponerle un tick aquí para invertir la dirección de giro. Luego, en el caso de que tengan por ejemplo, una rueda de filtros manual, ponemos Focus Reminder, son recordatorios para enfocar, y podemos ajustar cada cuando queremos que nos recuerde que tenemos que enfocar el programa. Entonces, que nos recuerde enfocar cada imagen, pues sería ridículo, a menos de que tengan un telescopio que el punto de enfoque se pierda cada imagen, pues entonces pues sería cada imagen. Yo por eso esto no lo tengo seleccionado, aunque lo puedo seleccionar y puedes poner aquí el número de imágenes que quieras. Entonces, de todas estas opciones, lo primero que se cumpla es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, cada 10 imágenes, o que me recuerde que quiero reenfocar, en mi caso, cada vez que la temperatura cambie 1 grado, entonces que me avise para reenfocar. En este caso tengo varios sensores de temperatura. El enfocador tiene un sensor de temperatura, el motor. Entonces aquí le puedo poner que me avise cuando haya un cambio de temperatura de cada grado para checar el enfoque. Luego un recordatorio cada hora. Entonces, si en 1 hora no he tomado 10 imágenes, a la hora me va a recordar checar el enfoque. O si en esa hora la temperatura bajó 1 grado o más, pues me va a mandar otro recordatorio de que tengo que checar el enfoque. Si tienen telescopios de fibra de carbón que no son susceptibles a los cambios de temperatura, pues entonces lo pueden quitar. Luego, forzar un recordatorio de enfoque cada vez que cambie el filtro. Sí es importante, ya que mis filtros no son parafocales, lo cual quiere decir que cada
filtro produce un punto de enfoque diferente. Entonces, esto es muy importante. Y si ustedes tienen un telescopio que sea 100% apocromático, que tenga cero aberración cromática y que los filtros que estén utilizando sean parafocales, pues entonces no necesitan ponerle esta palomita. Y luego por último que nos recuerde antes de la primera imagen, o sea, antes de empezar, pues que nos avise que tenemos que enfocar. Pues ya que tenemos todo esto seleccionado, le damos OK. Y entonces, ahora, si tenemos un motor, un enfocador con motor que sea autofocus, entonces es exactamente lo mismo, nada más. Aquí nada más son recordatorios, aquí van a aparecer ventanitas y va a parar la secuencia y te va a recordar que tienes que enfocar, y hasta que no le des en aceptar, no va a continuar con la secuencia. En este, si es tenemos un autofocus, entonces le ponemos aquí en setting y hacemos lo mismo. Entonces aquí en autofocus metric, o sea, con qué es lo que va a utilizar para determinar el punto de enfoque, hay dos opciones, el half flux radius o el full width half max, pero este requiere que tengamos instalado Pinpoint. Y Pinpoint es otro software que también es de paga, yo no lo tengo instalado, que también sirve para hacer el plate solving. También Pinpoint tiene un plate solver. Entonces, en mi caso, pues tengo que dejarlo aquí, porque no tengo Pinpoint. Luego aquí dice la frecuencia con la que debe de hacerse un autofocus. Bueno, pues entonces aquí es lo mismo que con los reminders, nada más que aquí va a forzar la rutina de autofocus. Y es lo mismo, cada cambio de temperatura, o cada X número de imágenes, o cada determinado tiempo, o que cambie con filter change, este sí es importante para mí, y que haga un autofocus antes de empezar la secuencia también, y que haga un autofocus después de haber hecho una acción de centrado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo uso lo que se conoce como un meridian flip, o sea que el telescopio llegó al cenit y va a seguir fotografiando desde el otro lado del meridiano, pues entonces, después de haber hecho el centrado de la estrella otra vez, bueno, del objeto, entonces que lo reenfoque, porque a lo mejor en todo ese movimiento del telescopio se pudo haber alterado el punto de enfoque, entonces pues también es importante. Eh, Aquí esta opción de autofocus on resume, pues es en el caso de que si programamos en la secuencia una pausa a la hora de que se reinicie la secuencia, si queremos que se vuelva a enfocar. Luego aquí del lado derecho tenemos las opciones para por cada filtro. Entonces, si le ponemos aquí, esta es lo que les mostré a la hora que creamos el perfil del equipo. Pues aquí va a aparecer. Si ya lo tuviera hecho, aquí aparecerían los puntos de enfoque para cada uno de los filtros. Entonces, bueno, ahorita lo voy a dejar así porque no lo puedo hacer en este momento. Y lo mismo lo de los flats, que yo también les dije que esto lo tomamos del Flat Wizard, el Flat Calibration Wizard. Ok, entonces le damos OK. Entonces aquí, si queremos que haga el autoenfoque con el binning 2x2, aquí es recomendable que el enfoque lo haga el mismo binning que se está tomando la fotografía. Si estamos fotografiando con binning 2x2, pues entonces también el autoenfoque que sea con binning 2x2 por la escala.
Luego, aquí en Autofocus Data Points es cuántos puntos de referencia queremos que tome para determinar cuál es el mejor punto de enfoque. Entonces, en este caso yo lo tengo con 9. Mientras más números tenga, a lo mejor más preciso va a ser, pero más tardado va a ser. Hay telescopios que tienen un enfocador muy bueno, que a lo mejor con 4 puntos de enfoque ya determina cuál es el punto de enfoque. Luego, otra vez el step size del enfocador, de cuántos lo queremos. Luego, si queremos que haya una demora antes de que haga el autofocus, pues aquí le ponemos cuánto queremos que haya de demora. Y el diámetro máximo, mínimo que debe tener una estrella a un binning de 1 por 1 para poder ser considerado como estrella para el punto de cálculo del punto de enfoque. Yo en este caso tengo desactivado el Smart Focus. Este es recomendable desactivarlo cuando se está fotografiando con cualquier telescopio que tenga obstrucción central, como por ejemplo un Smith Cassegrain o un newtoniano que tienen el espejo secundario obstruyendo la imagen. Entonces es recomendable deshabilitar este Smart Focus. Si están utilizando refractores, pues entonces lo pueden quitar y entonces tendrán el Smart Focus. Luego, que haga la rutina del autofocus con qué filtro. Entonces, si ustedes tienen filtros parafocales o un telescopio 100% apocromático, pues bueno, le pueden poner para fines de rapidez, le pueden poner que haga el autofocus con el, si están en un lugar con cielo oscuro, pues le pueden hacer que haga el autofocus con luminescence y entonces las explosiones van a ser mucho más cortas y la rutina de autofocus va a ser mucho más rápida. Y luego ya cambiará el filtro, pero los filtros pues, tendrían que ser parafocales para que el punto de enfoque sea el mismo que el de luminiscencia. En este caso no es mi caso, entonces yo por eso no lo tengo habilitado. Luego que recorte las imágenes del autofocus al 50%, esto es con el fin, pueden ponerle el porcentaje que quieran, esto es con el fin de que la rutina sea mucho más corta, ya que si tienen una cámara con un sensor muy grande, pues va a considerar muchas estrellas y va a hacer el cálculo sobre muchas estrellas, probablemente vaya a ser mucho más preciso, pero va a tener el inconveniente que se va a tardar muchísimo en enfocar el autofocus. Luego, tenemos que aplique la subtracción de darks. Entonces, si ya tenemos una librería de darks, pues podemos especificar en dónde está esa librería de darks. Y entonces va a sustraer automáticamente esos darks para tener una imagen más limpia a la hora de hacer el autofocus. Entonces, luego por último, que se guarde los paquetes del autofocus, le ponemos aquí en donde queremos que se guarden. Yo normalmente cuando estoy en el observatorio tengo un disco externo conectado a la computadora en el cual ahí grabo eh, todo lo que son las sesiones. Entonces le damos OK, pero si ustedes nada más usan el disco C de su computadora, pues bueno, creen un archivo que diga Sequence Generator Pro Autofocus y ahí le dan seleccionar y ahí se va a guardar toda la información
que es la que va a usar para futuras referencias a la hora de estar en una sesión de astrofotografía. Bien, le damos OK. Eso es todo por este video, para no hacerlo más largo. Y los espero en el siguiente video, donde continuaremos con los ajustes de las siguientes pestañas del equipo. No olviden dejar sus comentarios y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.